Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al contador Silvio Velomío, tributarista. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Hola Chino, ¿cómo te va? Buen día. Saludo Todo, a vos y a toda tu audiencia. todo bien, disfrutando un poquito porque el sol le está ganando la batalla a las nubes y cambia, ¿no? Cuando hay sol Por todo fin. cambia. Por fin, Sí, por fin. por fin, sí. Escuchaba y quería hablar con vos porque planteó como la agenda el gobernador Osvaldo Jaldo hace unos días atrás en referencia a que lo que se va a tratar a partir de los nuevos diputados que salgan electos en octubre, centralmente son la reforma tributaria. Vos como tributarista seguramente tenés tu visión al respecto y también en contraposición tratando de evaluar cuáles son los proyectos que Sturzenegger sostiene desde hace un tiempo. ¿Cuál es la mirada a la necesidad de esta Argentina, de este Tucumán, con visión tributarista, si la podés sintetizar en algunas ideas? Vamos a tratar de sintetizar algo que realmente es muy complejo desde el punto de vista macro tributario. Acá hay una relación, tenemos un país que es federal, entonces por lo tanto requiere necesariamente que las provincias y la nación se pongan de acuerdo. De hecho, nuestra ley de coparticipación es una ley marco que requiere un acuerdo entre todas las provincias y el gobierno nacional. Obviamente el Parlamento quien lo impulsa, el Parlamento Nacional, en donde están representadas todas las provincias. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí, Chino? Obviamente son intereses que parecen que son comunes, pero también hay intereses contrapuestos, donde cada uno obviamente quiere acercar más agua a su molino. La torta es una sola, y lo que pretenden cada una de las jurisdicciones, lógicamente, es una porción un poco más grande de la torta. Ahora, se parte siempre de un concepto equivocado, erróneo, desde el punto de vista centralista, sobre todo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires, donde siempre se plantea el hecho de cuánto aporta cada una de las provincias al PBI nacional y cuánto perciben de esa coparticipación. El concepto de la coparticipación tiene un concepto de solidaridad en función no de una cuestión que sea dogmática vinculada con otras cuestiones, sino con el concepto federal del país. Necesariamente es, al tener un concepto federal, más allá que cada una de las provincias goce de autonomía, pero son las provincias que tienen el poder originario desde el punto de vista tributario, son los municipios también que tienen el poder originario y fueron cediendo esa parte de ese poder al gobierno nacional. Es el gobierno nacional, a través de su administración tributaria, la AFIP en particular, bueno, hoy ARCA, quien recauda los tributos nacionales. Parte de la recaudación de esos tributos se coparticipa a las provincias. ¿Qué es lo que hay hoy en agenda y lo que uno viene reclamando desde el punto de vista del tributarista en particular? Esa distribución obviamente no se da conforme al concepto que instaló Alberdi, que se instauró en nuestra Constitución Nacional. Hoy esa distribución no es pareja. Tenemos un sistema tributario donde los tributos nacionales son exactamente la misma alícuota para todas las jurisdicciones, no hay alícuotas diferenciales, no se contempla la situación de cada una de las regiones del país. Entonces, al establecer un sistema igualitario, entre comillas, donde las reglas son exactamente iguales para todos, sufrimos de una cuestión de inequidad. Entonces, hoy el sistema no es equitativo, no permite que todas las regiones compitan de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Tucumán, el hecho de que sus productos a los fines de la exportación se trasladen ya sea al puerto de Buenos Aires o que Dios quiera algún día se pueda producir el efecto de llegar con nuestros productos al puerto de Chile, sobre todo al Pacífico, que salgan a través del Pacífico, no es lo mismo la carga, el costo que tienen del traslado, los hubs de logística que se instalan en regiones, en provincias mediterráneas, que aquellas que son portuarias. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es establecer un sistema equitativo, no igualitario, equitativo. De esta forma, ahí sí podemos discutir en la misma temática. Pero hoy lo que se instala y está en un concepto, sobre todo del centralismo, es el hecho de distribuir de la misma forma para todos y en función de cuánto aporta cada una de las provincias al PBI. Eso es en un esquema Ese es el estadual. planteo que hace los libertarios, es decir, ¿cuánto me das, cuánto te devuelvo? Pero es que es un concepto que está
totalmente errado desde el punto de vista técnico y conceptual. No están entendiendo el concepto de federal. Claro, eso a Ahora, lo que si iba. uno quiere instalar un sistema estadual como tiene Brasil, por ejemplo, como tiene el mismo Estados Unidos, donde cada uno de los estados son los que establecen las reglas de juego, pero así como establecen sus reglas de juego, con sus propios recursos se abastecen, se autoabastecen y no hay un sistema de coparticipación. Eso te Pero quería acá, preguntar, hagamos un punto ahí. Me tomás el caso de Brasil, que es más cercano. Eh, no sé cómo será la distribución, digamos, política o cómo será en Brasil, pero lo que serían las provincias recaudan y ellos le dan a la nación un remanente de porcentajes, no como sucede en Argentina, que el que recauda la nación y quedas al arbitrio de la nación para recibir los recursos. Es así. es así, y acá lo que ocurrió, en principio el concepto es similar. Lo que ocurrió es lo que te decía, las provincias fueron cediendo facultades Ahora, en las favor de provincias la le dieron nación. a la nación esta potestad, Exacto, no es que la pero tiene la nación. no, no la tiene, originariamente no la tiene, en la Constitución no están establecidas de esta forma. De hecho, hay algunos tributos, los únicos tributos que son potestades únicamente de la nación son aquellos que están vinculados con la frontera, con las aduanas, Claro. esos son con el comercio exterior. Esos sí son facultades que pertenecen solamente al gobierno nacional. El resto son facultades que son compartidas y en la mayoría de los casos son originarias por parte de la provincia. ¿Qué es lo que pasó en nuestra historia, Chino? Se fueron cediendo facultades a la nación. La nación consideró como que esos recursos les pertenecen y la coparticipación es una suerte de dádiva, Claro. de regalo que reciben las provincias cuando no corresponde que sea así. Son Hoy recursos propios. Ahora, son recursos propios y ahora porque por cuando más que digan de plantean, coparticipación sí, son propios. claro, ahora cuando plantean, bueno, se viene la reforma tributaria, lo que serviría y si estuvieran con el expertise y el conocimiento pertinente es solamente que se vuelva a lo original. Mira, Chino, acá hay una cuestión de que estamos en contra de lo que establece nuestra Constitución del año 1994, nuestra Constitución de la Nación, que exige la sanción de una nueva ley de coparticipación. ¿Por qué? Porque se cambió el esquema de potestades tributarias dentro de la Constitución Nacional, se estableció un nuevo esquema. Entonces, ¿qué es lo que dice la misma Constitución? Señores, modifiquen la ley de coparticipación porque la ley de coparticipación no es compatible con lo que establece la Constitución Nacional. O sea, Entonces, claro. hoy tenemos un esquema que está dado vuelta, está totalmente dado vuelta y donde en los distintos fallos, y esto se ve, donde hay jurisdicciones provinciales, jurisdicciones nacionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un criterio sobre algunos determinados litigios desde el punto de vista tributario, distinto a las Cortes provinciales. Entonces, este conflicto es permanente, esta tensión es permanente si no llegamos a establecer una ley de coparticipación según y acorde a lo que establece nuestra Constitución Nacional vigente desde del año 1994. Ahora te Este es el pregunto, conflicto. ahora te pregunto, en la configuración del nuevo Parlamento, después de las elecciones de octubre, este tema toma centralidad, el propio gobernador lo reclama. Ahora, ¿hay alguna, cómo decirte? Porque, a ver, para ir a discutirlo hay que discutirlo de fondo, con un conocimiento básico de que son potestades. Ahora, lo que va creando o el relato se discute, o por lo menos lo que dicen los libertarios, vamos a discutir qué le damos a las provincias, cuando es a la inversa. ¿Y los diputados qué hacen? ¿Entienden este concepto? ¿Se lo ve claramente? ¿Lo tienen claro? Porque al fin y al cabo son mayoría los diputados que representan a las jurisdicciones provinciales fuera del AMBA, Cava y Buenos Aires. Era Chino la falta de idoneidad de nuestros dirigentes, a medida que pasan los años, lamentablemente se pone más de manifiesto. No entienden los conceptos básicos y este concepto deberían prepararse si es que no lo tienen incorporado por una cuestión profesional, por su estilo de vida o por lo que han estudiado a lo largo de su carrera, pero deberían por lo menos entender cuál es el concepto central. Y hoy las provincias, en algunos casos, en el caso de Tucumán particularmente, sí, hoy reclama porque no está recibiendo dádivas, porque las dádivas en este caso, entre comillas, sí corresponden, por ejemplo, a los ATN, claro, que es una cuestión discrecional por parte del gobierno nacional. Sí corresponde también a algún concepto, como es el caso del impuesto sobre los combustibles, que fueron cedidos a favor de la nación y al no realizar la obra pública hoy la nación, las provincias se ven afectadas y dicen, señores, bueno, esos fondos que vengan acá.
pero son los mismos gobernadores que le dieron todas las facultades extraordinarias al gobierno nacional, reclaman y no se hacen cargo de haberle dado esas facultades. Lo que tendrían que haber hecho es, primero, ver el interés provincial, respetar el interés de la provincia y ese interés ponerlo de manifiesto en la Cámara, sobre todo en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados. Para eso están los diputados que representan a los pueblos de las provincias y para eso están los senadores que representan los intereses de la provincia. Tienen una mayoría los gobiernos provinciales, esto está claro, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Entonces, por lo tanto, yo particularmente no entiendo cómo a esta altura del partido seguimos con un esquema donde se lo toma desde el punto de vista centralista y es el gobierno central, el gobierno nacional, independientemente del signo Sí. político, es el gobierno nacional quien establece las reglas de juego. Las reglas de juego las deberían establecer las provincias. ¿Por qué? Porque el esquema tributario no es solamente cuánto recaudo. El esquema tributario te permite también un crecimiento desde el punto de vista de la producción, te permite que lleguen inversiones, te permite que las inversiones de tu lugar no vayan a otra jurisdicción, que es lo que viene ocurriendo en la provincia de Tucumán. Hoy no fantasiemos con que lleguen capitales extranjeros, pero por lo menos chino, algo que yo vengo reclamando hace muchísimos años, que los capitales tucumanos no salgan de nuestra provincia. Hoy los capitales tucumanos vinculados a una industria tan arraigada en nuestra provincia como es la del citrus, la citrícola, la actividad citrícola, están instalándose en Sudáfrica porque tienen ventajas comparativas, no solamente desde el punto de vista tributario. Ahora, ¿por qué nosotros no trabajamos en este esquema? Tienen razón algunos industriales, algunos productores en reclamar estas cuestiones. Tienen razón en reclamar y decir, bueno, ¿para qué están los tributos si no es para que vuelvan, para que se mejoren las ventajas competitivas y de esta forma logremos mayor producción, mayor productividad y se genere empleo privado? Estas son las cuestiones que tenemos que discutir. Ahora, en un esquema provincial donde vos tenés una recaudación que solamente sirve para pagar salarios y gastos generales, atender los gastos generales, es imposible pensar esto. En un esquema provincial donde si se pasa una motosierra en lugar de un bisturí sobre el gasto público y se elimina un ministerio de la producción, está claro cuál es el concepto. No se está brindando el valor que tienen cada una de las actividades, no se toma en cuenta lo que es la producción, la Ahora, productividad. sin duda, ahora digamos, para hacer una analogía, para que la gente lo comprenda claramente, los recursos, los recursos recaudatorios son de las provincias que le dieron a la nación. Es como que yo te dé mi plata para que vos la administres y después te tenga que andar pidiendo para comprarme zapatillas. Mira, Chino, la analogía y que vos siempre, yo también siempre lo digo, es muy fácil seguir viviendo de los padres, pero a su vez, cuando yo sigo viviendo de los padres, tengo una edad considerable ya donde tengo mi propia producción, ya deberé tener mi trabajo, generar mis propios recursos, le sigo reclamando a los padres, pero también a su vez reclamo y digo soy independiente y yo hago lo que quiero. No, a ver, las reglas de juego son muy claras. Si yo cedo mis derechos a favor de la nación, bueno, entonces, por lo tanto, señores, establezcamos las reglas de juego claras, háganse cargo cada una de las provincias de lo que les corresponde. Por ejemplo, uno de los temas que está instalado hoy como concepto es el IVA provincial. Sí. Me parece excelente, como corresponde, como tiene que ser. Ahora, la Nación lo plantea con un programa donde yo de este IVA provincial me sigo quedando con la parte de la torta que hoy tengo Claro, y no pierdo fíjense nada, ustedes, claro, claro, pero compitan ustedes entre las claro. provincias, mátense entre las provincias y generen un esquema competitivo donde obviamente va a tener una preeminencia y va a tener una ventaja comparativa aquellos que tienen hoy una ventaja real desde el punto de vista macroeconómico sobre el resto, ya sea desde el punto de vista geopolítico, georreferencial, geoeconómico, etcétera, etcétera. Pero este esquema que hoy plantea la Nación es lo que en definitiva las provincias, lejos de enojarse, deberían tomarlo al reto y decir, señores, estamos de acuerdo, discutamos la coparticipación, eliminemos el IVA nacional, que el IVA pase a ser un IVA provincial, que las provincias se hagan cargo de recaudarlo de la mejor manera posible, que sean las provincias las que tengan facultad de establecer la alícuota, donde una alícuota del IVA no sea la misma en Jujuy, en Claro. Tucumán, en Salta, en Catamarca, que es la de la ciudad autónoma, por Ah, ejemplo, porque eso genera, te insisto, la igualdad genera inequidad. ah, Eso es lo que tenemos que discutir y sobre todo hay una cuestión básica, ¿para qué está el Estado?
¿Para qué está el Estado nacional y para qué está el Estado provincial? Si el Estado nacional, a lo largo de estas últimas décadas, fue delegando tareas a las provincias, bueno, las provincias se hicieron cargo de esas tareas, pero también necesitan los recursos para ello. Ahora, esto es el complemento que nosotros tenemos que tenerlo bien en claro. El gobierno nacional, en su origen y en lo que establece la Constitución, tiene muy pocas tareas relacionadas con las provincias. Son las provincias las que se tienen que hacer cargo de gobernar. Son las provincias las que en definitiva tienen el poder para hacerlo. Bueno, lo que tienen que tener las provincias es idoneidad suficiente para entender que este esquema no funciona y establecer un nuevo esquema. No es fácil porque se tienen que poner de acuerdo todas las jurisdicciones o la mayoría de las jurisdicciones para lograr ese acuerdo. Pero sí se puede hacer si se establecen las reglas de juego muy claras y donde, insisto con algo, son las discusiones que se tienen que dar hacia adentro del país, en cada una de las provincias, y desde ahí surgen los proyectos que se elevan al Parlamento Nacional. No desde un gobierno nacional o desde algún funcionario del gobierno nacional. Son las provincias las que se tienen que hacer cargo de esto. Entonces, por lo tanto, elijan los representantes que corresponden, las personas que estén capacitadas y que se pueda discutir esta cuestión. Que va allá de los representantes, que abran el juego, en definitiva, a quienes entienden de estas cuestiones y se puedan realizar proyectos que tengan un aval desde el punto de vista constitucional y que les sirva desde el punto de vista macroeconómico a cada una de las provincias. No, y regionalizando de última, como planteabas, alternativas, porque al fin y al cabo, los países federales no es te doy de acuerdo a lo que recaudás, porque si no postergás de No tiene por, sentido. claro, porque si no postergás de por vida a sectores que tienen carencias o que no tienen infraestructura. Esto lo demuestra la historia, basta con irte a Capital Federal y ver las autopistas, basta con venir al norte o al noroeste y ver las rutas de una mano, digamos, angostita donde tenés que funcionar, basta ver el El despliegue que costo de los tienen, servicios, claro, el chino. costo de los servicios, la infraestructura que se desarrolló en determinados lugares y zonas totalmente postergadas, Formosa, por se me viene a la cabeza, Chaco, abandonada, el norte Chaco, santafesino. No totalmente, tienen gas natural, claro, chino, no tienen gas totalmente natural. Entonces, abandonado, ¿cómo va a ser un claro. desarrollo industrial si no tenés ni siquiera el gas natural, no tenés la posibilidad de desarrollarte? Entonces, esto es lo que se discute en una ley de coparticipación. Estos son los temas centrales. Entonces, cuando se habla de un esquema donde el concepto de solidaridad está presente en una ley de coparticipación, está vinculado con esto. No toda, tenemos un país muy extenso, Claro, es el octavo país en extensión en el mundo. claro, No tomamos dimensión nosotros de claro, esto. claro. Cuando nuestros próceres gestaron este esquema, no fue antojadizo y no fue una copia. Precisamente Argentina se destaca por ser, se diferencia, toma normas de otros países, pero lo adecuaron a la realidad de nuestro país. Por eso es un esquema federal, por eso se establecen las regiones, como bien lo dices. De hecho, hoy se está gestando regiones. Hoy ocurre en la Mesopotamia, que tienen una nueva región, ocurre en el norte de nuestro país, que lamentablemente Tucumán quedó afuera, cuando es el principal proveedor de recursos humanos y de mucha infraestructura y de capital para el desarrollo de la minería, como en el caso de la región del Sí, litio, donde están Catamarca, Salta y Jujuy, y Tucumán queda afuera. Bueno, este es el concepto en definitiva, la regionalización. A partir de eso, ¿por qué? Porque tienen situaciones similares, tienen un esquema similar, tienen una geografía similar y tienen tanto ventajas como desventajas que son muy similares. Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil desde las regiones, desde ahí establecer un esquema totalmente distinto y que sea también donde no se saquen los ojos entre cada claro, una de las provincias dentro de claro, una misma región. claro, que Entonces, sean en Tucumán, complementarias, no competitivas. bueno, eso es lo que ocurre hoy con el norte argentino en Ah, particular. ah, Tucumán es una provincia a la cual esquivan las inversiones y el resto de las empresas que desarrollan actividad en el resto de las provincias no quieren tener actividad económica en Tucumán porque el esquema tributario, más allá de las alícuotas, es perverso. claro. Tener un esquema totalmente anacrónico y donde lo único que hace es correr a los inversores y más allá de los inversores a quienes desarrollan actividad económica. Nosotros tenemos un esquema chino a nivel nacional y provincial que está basado en tributos que son indirectos y para que la gente lo entienda, sobre todo se privilegia el consumo. Entonces,
Si no hay consumo, baja la recaudación. Y es lo que está ocurriendo en definitiva en nuestro país y en las provincias. No están considerando este tipo de cuestiones. Entonces, a nivel nacional se bajan las retenciones a las exportaciones, al sector del agro, se aplaude, muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la macroeconomía nacional y cuál es el efecto de arrastre que tiene hacia las jurisdicciones provinciales? Este tipo de cuestiones yo no veo que se discutan, Sin no la duda. estoy viendo que se estén discutiendo. Hay un anuncio del gobierno nacional de este fin de semana en la rural y no veo que tampoco sea un tema de discusión a nivel provincial. No lo estoy viendo, Chino, no lo Sin estoy duda. viendo. Entonces, que haya coherencia entre el discurso y la acción. Si uno dice en las provincias, señores, hay que hacer una reforma, ¿hace cuántos años que hablamos de Claro. la reforma previsional y la reforma tributaria? Muchísimos años. Bueno, pónganse a trabajar, laburen un poco, porque es muy importante desarrollarlo, porque es central para el desarrollo del país. No, no, Es central. lo medular del país. Silvio, te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. Muchísimas gracias, Chino, por el espacio.